Oportunidad les voy a mostrar un breve resumen de el sexto capítulo del texto de Huggerson, Cómo hacer investigación cualitativa, el cual se llama Análisis de la información. La mayor parte de las investigaciones generan una buena cantidad de hojas escritas, transcripciones de entrevista, de grupos focales, de observaciones y otras fuentes. Una vez que tenemos esa información, la primera tarea consiste en intentar darle sentido y es precisamente ese el propósito de este capítulo. El primer paso es tener en papel toda la información que los participantes han proporcionado. Una vez realizado esto, el análisis comienza con la comparación de las palabras, si son idénticas, similares, relacionadas o no. Deben identificarse opiniones, sentimientos o ideas que se repiten, aunque se expresen con palabras o con estilos diferentes. Las opiniones que se expresan una vez o pocas veces pueden resultar clarificadoras e interesantes, pero no son la parte sustantiva del informe. El análisis debe ser sistemático y seguir una secuencia y un orden. Krueger propone 6 pasos: la obtención de la información, la captura, organización y manejo de la información, codificación de la información, verificación participante, reunión con el colaborador o conveniencia. La fase de obtención de información consiste en contar con una secuencia ordenada de preguntas, de las menos complejas a las más complicadas, que permite que las personas vayan profundizando en su introspección. La captura, organización y el manejo de la información. En cuanto a la captura, no basta con el registro electrónico, o sea, la grabación. El investigador debe tener presente lo valioso del cuaderno de notas, además de tener el material perfectamente identificable para evitar confusiones en el análisis. Luego nos encontramos con la codificación de la información. Esta fase se refiere a una etiqueta que pondremos a los textos con comentarios, opiniones, sentimientos, etc., que pueden repetirse. En la experiencia del autor, esta parte suele ser un poco más difícil de comprender para los estudiantes. Un estudio, dependiendo de sus preguntas y de sus objetivos, pueden generar una gran cantidad de códigos y a la vez varios códigos son susceptibles de ser agrupados en familias cuando están relacionados entre sí. Los códigos abiertos son el primer acercamiento al texto cuando señalamos porciones de texto o palabras que nos llaman la atención, y la codificación axial se va dando cuando diferentes categorías y subcategorías o familias de códigos se relacionan entre sí buscando encontrar una explicación. Luego nos vamos a encontrar con la verificación participante, que consiste esencialmente en brindar la oportunidad a los participantes de verificar lo que el investigador ha encontrado. En una entrevista es posible hacerlo compartiendo con la persona lo que hemos comprendido o en los grupos focales pidiendo a los participantes que resuman cuánto han expresado respecto a sus sentimientos. Después de la sesión, el investigador se reúne con el colaborador para ver si se observan y escucharon las mismas cosas y en general para verificar las coincidencias en la percepción de la sesión. Finalmente, se plantea la conveniencia de que los resultados se compartan con los participantes y otros investigadores. Estos dos últimos se dan generalmente en los grupos focales. El análisis que se realiza debe ser verificable, esto es, que se debe conservar las grabaciones y las transcripciones por un tiempo razonable sin que exista un lapso de tiempo predeterminado. El cuaderno de notas es un auxiliar valioso para la información que nos proporciona. En él se consigna el análisis del contexto dentro del cual surgen los comentarios y el tono emocional o afectivo que los acompaña, así como las expresiones no verbales que el investigador percibe. Se habla de consistencia interna cuando en un grupo o en una persona no se dan cambios de punto de vista durante la sesión. Se registra la frecuencia de los comentarios y en el grupo el número de personas que los comparten. Esto se denomina medida de extensión e igualmente constituyen un elemento de análisis de la intensidad de los comentarios. No olvidemos que el ingrediente esencial del análisis cualitativo de los datos obtenidos en la investigación es el protocolo, que necesariamente contiene el problema y las preguntas de investigación aunadas al marco referencial interpretativo. Los datos y la información que se obtienen en entrevistas individuales o grupales se desvirtúan con el paso del tiempo,
pierden frescura y ya no pertenece tan clara la imagen de lo sucedido para el investigador. De ello se desprende la importancia de realizar la transcripción de los datos lo más pronto posible. El análisis de la información busca conducir a una mejor comprensión de un fenómeno, lleva a explicaciones alternativas, representa un proceso de comparación que encuentra patrones y compara datos y es a la vez un proceso ordenado y cuidado. Son con gran flexibilidad y este constituye el corazón del análisis de datos cualitativos. El procedimiento. Primeramente, vamos a transcribir toda la información recabada y las notas contenidas en el cuaderno de notas. Al hacerlo, resulta útil usar un formato que al imprimirse tenga un amplio margen derecho para hacer anotaciones. Al imprimir estos textos, se sugiere que la información de distintas personas o diferentes grupos focales quede en la hoja de papel diferente color. Así, cuando se cortan y pegan segmentos de esta información junto a otra, siempre existirá la referencia evidente por el color de a qué grupo o persona pertenece. Asimismo, es importante tener marcadores de colores, hojas grandes de cartulina, tijeras, lápiz adhesivo, borrador, lapicera negra, bolígrafo o lápices. Se debe leer cuidadosamente el texto y con el marcador de color señalar cualquier parte que parezca interesante o importante. No basta una sola lectura. La persona que investiga debe familiarizarse plenamente con el texto que proviene de los participantes en su estudio. Las lecturas repetidas con las anotaciones y la codificación brindan mayor claridad y estructura al análisis, como podrá comprobar cualquiera la primera vez que lo realice. ¿Cuántas lecturas debe efectuarse? La respuesta es simple, las necesarias para apropiarse del texto. Una vez terminadas estas lecturas repetidas, se repasan las categorías o códigos que se pusieron en el margen derecho y se utiliza una cartulina para cada una de ellas, colocando el nombre del código en la parte superior de la cartulina con el plumón negro. Se recorta cada sección de texto seleccionado y se pega en la cartulina correspondiente al código. Hay que recordar que si imprimimos las transcripciones de cada persona o grupos en hojas, en las cartulinas ya se observan las diferentes categorías y lo que incluyen. En las cartulinas se notan con claridad las opciones que predominaron o cualquier elemento del análisis que el proyecto específico requiera. A partir de esto, se inicia el proceso de codificación axial y el desarrollo de una primera versión de reporte final de la investigación. Bueno, este sería el fin del capítulo número 6 de análisis de la información. Ahora vamos con el capítulo número 7, que es la computación en la investigación cualitativa. El uso de la computadora nos permite hacer cosas con mayor rapidez y menor espacio. La transcripción, la edición de la información y la preparación del informe final son tareas que seguramente muchos ya realizan en sus equipos. Los paquetes o programas especializados en general ofrecen la posibilidad de realizar las tareas siguientes: etiquetar porciones de textos, asociar códigos con segmentos de texto, buscar los textos asociados con determinado código, identificar relaciones entre códigos, vincular memorandos analíticos con códigos o segmentos de textos específicos, buscar palabras, frases o segmentos de textos, extraer citas específicas con fines ilustrativos, búsqueda booleanas usando un determinado programa, ordenar y organizar segmentos de información, preparar diagramas. Estas tareas facilitan enormemente el trabajo descrito en el capítulo anterior, en el análisis de la información. Sin embargo, es importante recalcar que, aunque estos programas representan una valiosa ayuda, sigue siendo de quien hace el estudio la responsabilidad del análisis y la interpretación de la información. Los paquetes son útiles para el trabajo analítico, pero no realizan por sí mismos el análisis de los datos. Hay ventajas y desventajas de estos paquetes o programas. Utilizar paquetes especializados conlleva como principal ventaja un ahorro de tiempo que permite a la persona que realiza el estudio dedicarse más a la tarea de interpretación de los resultados. Esto parece especialmente cierto cuando es grande la cantidad de información y entonces se vuelven muy valiosas las funciones de cortado y pegado que facilitan la rápida creación de códigos y el análisis de los textos asociados a estos. Otra ventaja lo constituye el hecho de que algunos paquetes están diseñados para hacer el análisis de imágenes y hasta de videos, siguiendo un proceso similar al descrito.
Una de las desventajas de estos paquetes es el tiempo que puede consumir aprender a usarlos. Aunque no podemos considerar que sean muy complejos, en la actualidad solo existen en inglés, y el aprendizaje de las funciones requiere un manejo mínimo de ese idioma. También es una desventaja el costo de los programas. Un paquete para uso personal representa un desembolso de aproximadamente $400 y las licencias institucionales suben considerablemente el precio. Otra dificultad es seleccionar el paquete más útil de entre los que se encuentran en el mercado. Por esta razón, se presenta a continuación una breve semblanza de los dos programas principales que nos pueden ayudar a realizar esto. Primero tenemos el Vivo, que el programa solo ayuda al análisis de texto y tiene mayor capacidad para desarrollar vínculos entre códigos y memorandos y se maneja a través de varias ventanas, lo que para algunos puede constituir una ventaja. Es australiano este programa. Luego tenemos el Atlas T, que este programa es desarrollado en Alemania, el anterior, como dijimos, es australiano, se inspira en la teoría fundamentada y es por tanto un programa adecuado para investigadores que desean trascender el mero análisis de contenido. Este paquete permite analizar textos, audios e imágenes. Una de las fortalezas consiste en la capacidad de mostrar interconexiones entre los datos y la posibilidad de relacionarlos con otras fuentes de datos y paquetes. Esto último significa que se puede exportar cierta base de datos a un programa estadístico como el SPSS si se requiere. Se pueden elaborar diagramas conceptuales de las relaciones verticales y horizontales entre los datos. Mi nombre es Heber Marlene, estoy a cargo de la profesora Paola Piñero de la Cátedra Investigación Psicopedagógica en Instituciones Educativas de la Universidad Atlántida Argentina en la sede de Dolores.